tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que arranque la semana una ocasión más informándose con nosotros. Es lunes 9 de septiembre de 2019. Mi nombre es Libden Ojeda. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Espero que haya pasado un excelente fin de semana, que haya aprovechado para descansar, disfrutar, convivir con la familia y que esta semana esté llena de bendiciones y éxitos. Quédese con nosotros porque ya iniciamos con la información. Y mire, esta tarde arrancamos con temas de educación. Les recuerdo que el programa Impulso Escolar es el que se encarga de entregar uniformes y útiles escolares a estudiantes de primaria y secundaria. El gobernador de Yucatán dijo que esta misma semana realizarán las últimas entregas. Esta semana concluirá la distribución de los útiles y uniformes escolares del programa Impulso Escolar en las 2.086 escuelas primarias y secundarias de la entidad, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal. Estas entregas las empezamos la semana pasada y debemos de cubrir el 100% del estado la próxima semana. En este ciclo escolar 2019-2020 se entregarán 274.619 paquetes de útiles, 208.533 pares de zapatos, 417.066 camisas de uniforme y 208.533 mochilas, con la inversión de 92.5 millones de pesos. Si nosotros no diéramos estos apoyos, ¿saben cuánto estaría gastando cada padre de familia? Alrededor de 1,500 pesos para comprar los útiles, la mochila, los zapatos y las camisas. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Ahora bien, en temas de salud, el programa Médico a Domicilio es el encargado de acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, justamente como en el caso de doña Faustina. Una desviación en la columna vertebral y su avanzada edad impidieron por años a Faustina Eck que recibe el cuidado médico adecuado al no poder ir a su consulta, situación que cambió con el programa Médico a Domicilio, por medio del cual el gobernador Mauricio Vila Dosal acerca medicinas y servicios de salud a los yucatecos que más lo necesitan. Con el inicio de la tercera etapa de Médico a Domicilio, son 18 brigadas médicas que atenderán a la población de 60 municipios. Se sumará a las más de 9.200 personas atendidas de octubre de 2018 a la fecha. En Teabo, Vila Dosal visitó a Tini, como también la llaman sus familiares y vecinos. Presenció la atención integral otorgada por una de las 18 brigadas de salud del esquema, las cuales se integran por un médico, una enfermera, un nutriólogo, un trabajador social y un promotor de la salud. Después del chequeo médico de rigor, se conoció que Faustina, a sus 87 años de edad, no padece alguna enfermedad crónica degenerativa, pero que sí tiene un caso grave de desnutrición, porque pesa menos de 31 kilos, por lo que el gobernador instruyó a la brigada dar seguimiento a su caso para mejorar la salud de la paciente y así propiciar que tenga una vida digna. Para que tenga mayor apoyo y mejorar la calidad de vida de Tini, el gobernador entregará una silla de ruedas y a su vez dio las instrucciones para que sea beneficiaria con el programa de acciones de vivienda para que se construya un baño. Ignacio Hernández Eck, hijo de Tini, expresó que Médico a Domicilio ofrece importante apoyo porque cuando su madre se enferma, el traslado se convierte en una tarea complicada, pues el único medio de transporte con el que cuenta es un triciclo, que no es adecuado para desplazar a la señora y necesita la ayuda de una segunda persona para sostener a la paciente y evitar que se mueva o caiga, lo que dificulta su visita al médico. Tele Yucatán Te Informa. En otros temas, Yucatán se convertirá en el primer estado en América Latina en aplicar el acompañamiento y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un proceso de simplificación administrativa y digitalización de los servicios y trámites gubernamentales, lo que generará un ahorro de tiempo y dinero para los ciudadanos, por supuesto, pero también importante incentivo para las inversiones. Y mire, le cuento que el gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con Manuel Gerardo Flores Romero, economista senior de política regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como con integrantes del gabinete, en la que se presentaron los planes para que se realicen y hacer más eficientes los trámites en el gobierno estatal, que están basados en 349 acciones que son resultado de un diagnóstico realizado por el organismo extranjero.
Y a solo unas semanas del 16 de septiembre ya está lista la cartelera patria con las actividades que se realizarán en conmemoración del inicio del movimiento de la independencia de México. De entrada le adelanto que después de la ceremonia del tradicional grito, la arrolladora Banda Limón ofrecerá un concierto que será totalmente gratuito para todos los que podamos asistir esa noche. Yucatán celebrará las fiestas patrias con eventos cívicos y culturales. Se invita a la ciudadanía a participar para expresar su patriotismo y fomentar la convivencia familiar, factores que fortalecen el tejido social y contribuyen al clima de paz en el estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezará por primera vez la ceremonia del tradicional grito de independencia desde el balcón central del Palacio de Gobierno, para conmemorar el 209 aniversario del inicio del movimiento de la independencia de México. Al término del acto protocolario, se ofrecerá un espectáculo de pirotecnia con luces multicolores. Después, la arrolladora Banda El Limón de René Camacho aparecerá en el escenario que se colocará en el cruce de la calle 61 con 60 para ofrecer un concierto gratuito. El lunes 16, Vila Dosal realizará a las 7:45 horas el izamiento de bandera en el asta central de la Plaza Grande y encabezará la premiación del 36º concurso de interpretación del himno nacional mexicano. Luego, se trasladará al Palacio de Gobierno para presidir el desfile cívico-militar conmemorativo a la independencia, en el que se estima la participación de unos 6,000 efectivos, que recorrerán las principales calles de la ciudad, desde Paseo de Montejo hasta el Parque de San Juan. Los eventos por las fiestas patrias comenzarán el miércoles con la entrega de la medalla Eligio Ancona, máxima distinción que otorga el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Yucatán, que este año recibirá a Roberto Abraham Mafut por su larga trayectoria como benefactor, gestor, artista y promotor cultural. Las actividades continuarán el viernes 13 a las 8:30 horas, con el homenaje al teniente coronel Juan Crisóstomo Cano y Cano, en el Parque de la Colonia Alemán. A las 9 también se llevará a cabo la ceremonia con motivo del 62 aniversario luctuoso del célebre escritor yucateco Antonio Mediz Bolio, creador de la obra literaria La Tierra del Faisán y del Venado, en la plaza que lleva su nombre en el interior del Centro Estatal de Bellas Artes. Luego, a las 9:30 horas, autoridades estatales y militares encabezarán el acto conmemorativo al 172 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec en el Parque de la Mejorada. El sábado 14 se conmemorará el Día del Charro, en el que jinetes y escaramuzas desfilarán en Paseo de Montejo. Teleyucatán te informa. En otras cosas, le cuento que el fin de semana se llevó a cabo la segunda campaña de descacharrización en la que se recolectaron más de 300 toneladas de basura. Recordemos que con estas acciones se busca evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Más de 1,600 trabajadores recorrieron 263 colonias, donde recolectaron más de 300 toneladas de cacharros en la segunda campaña de descacharrización. El director de Prevención y Protección a la Salud, Ildefonso Machado Domínguez, dijo que con acciones como esas se busca prevenir la proliferación de mosquitos Aedes aegypti. Esto representa una oportunidad para sacar todos aquellos recipientes que acumulan agua y prevenir las infecciones que son contagiadas principalmente por el mosquito como Zika, el dengue y el chikungunya. La próxima semana realizaremos estas acciones, pero en las comisarías aledañas a la ciudad. El día sábado 14 haremos acciones en el sur y el domingo 15 en las demarcaciones que están ubicadas al norte. Esta campaña no es para sacar colchones ni basura de los hogares, porque eso dificulta la labor que realizan los brigadistas. Agregó que se han realizado acciones de descacharrización en 137 comunidades de 61 municipios, en donde se han eliminado casi 2,000 toneladas de desecho. Ante la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, informó que en Yucatán hay 62 casos de dengue registrados. Y no tenemos registro de casos de Zika y chikungunya. Aunque las cifras son alentadoras, no podemos bajar la guardia. También se realizó el control larvario y abatización en 437,000 viviendas, se nebulizaron 63,000 hectáreas y rociado con insecticida 12,000 hogares. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Le cuento que de septiembre del 2018 a la fecha, 1,914 jóvenes y adultos participaron en alguno de los concursos que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. Entre la oferta educativa que más resalta, le cuento que está la instalación y mantenimiento de aires acondicionados, automaquillaje y también el uso de dron. Más de 400 alumnos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, que en el último trimestre se capacitaron en algunos de los cursos que se ofrecen como fotografía digital, barbería, masajes, entre otros, recibieron su certificado. La ventaja es que cuentan con el aval de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y CEP Nacional. Y esto les permite el día de mañana conseguir una opción más de trabajo. Están abiertas las inscripciones para los 16 cursos que iniciarán el 17 de septiembre. Podrán inscribirse jóvenes a partir de los 15 años de edad. Entre los que tenemos maquillaje profesional, corte de cabello y barbería, tenemos fotografía digital, diseño gráfico publicitario para emprendedores, tenemos masaje facial, masaje con piedras calientes, etcétera. La duración va de 20, 40, 50 horas dependiendo del curso. Entre la oferta educativa también resalta la instalación y mantenimiento de aires acondicionados, automaquillaje, manejo de drones, entre otros, cuyo costo oscila entre los 600 a 1,500 pesos por curso. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos a la pausa comercial, pero antes tenemos los primeros saludos de la tarde y son para Saúl Parra, también para Javier Mugartegui, que nos saluda desde la Ciudad de México y que le manda saludos a su hermano Humberto Domínguez. Nancy González, muchísimas gracias por estarse poniendo en contacto con nosotros a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Nos vamos a la pausa comercial y a la vuelta, más noticias. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Teleyucatán te informa. Y mire, hoy también tenemos invitados especiales aquí en el estudio. Hoy nos acompaña el contador Rafael Convalucier Medina y ya lo sabe, él es el secretario de Pesca y Acuacultura de Yucatán. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Liven? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. La semana pasada, jueves y viernes, estuvo realizando un evento muy importante aquí en Yucatán, el Summit Latinoamericano para la Sustentabilidad de la Pesca y Acuacultura. Es muy importante este evento. Es el primero que se realiza. Efectivamente, tuvimos el honor y estamos muy orgullosos de haber tenido este evento aquí en Yucatán. Es un evento que lo patrocinaron fundaciones principalmente americanas, Fundación Walton y Fundación Packard, decidieron hacerlo en Yucatán. Lo que busca este summit, donde se juntaron personalidades de la pesca y la acuacultura de toda Latinoamérica e inclusive de otras partes del mundo, buscando la sustentabilidad de la pesca y la acuacultura en Latinoamérica. Es uniendo a toda la cadena de producción, desde el inversionista que decide meter su dinero en algo de este sector, productores, comercializadores, chefs y consumidores, a ponerse de acuerdo de qué es las obligaciones y que tiene que tener cada uno en la cadena para lograr la sustentabilidad en la pesca y la acuacultura.
En este evento de talla tan importante, ¿cuáles son algunos de los temas que se estuvieron abordando durante estos 2 días? Pues estuvimos hablando, se habló de la pesca furtiva, se habló de la pesca responsable, se habló de la acuacultura con una visión ecológica y de cuidado a la ecología, se habló del consumo de tanto por las cadenas de comercialización, supermercados, restaurantes, de comprar productos que vengan de un programa o una sustentabilidad, de compañías que tengan esa responsabilidad. Claro, tener la delicadeza. Me imagino que se habrán propuesto, habrán salido muchas cosas interesantes para esta rama. Sí, la verdad es que salieron muchísimas cosas interesantes que tendremos en el documento de conclusiones. Y también para Yucatán fue interesantísimo tener a todos los expertos para poder aprender de ellos y poder hacer las cosas correctamente en un futuro. Sobre ese mismo tema, secretario, después del Summit, ¿qué sigue? Pues después del Summit ahorita nos estamos poniendo a trabajar, también tuvimos la oportunidad de tener gente que está invirtiendo en acuacultura en otras partes del mundo, ver si mostrarles Yucatán de cuáles son las características de las bondades que tiene Yucatán para este sector, y pues esperamos darle seguimiento para ver si logramos algunas inversiones en el futuro. Y estaremos pendientes. ¿Algo más que desea agregar, secretario? No, nada más. También tuvimos productores ahí que aprendieron mucho de estas experiencias y esperemos que ellos también lo lleven a cabo. Una reunión bastante positiva. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este tema. Muchísimas gracias, Lili. Gracias, ahí quedó la información. Quédese con nosotros, vamos con más noticias. Y miren, nos trasladamos a Peto, en donde se llevó a cabo una feria de financiamiento con la cual se acerca a los productores, comerciantes y emprendedores del sur de la entidad a la estrategia de fomento al autoempleo e impulso a los micro, pequeños y medianos negocios. Así lo dijo la directora de financiamiento de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Deyanire Salazar Aldana. Le cuento que la funcionaria presentó los diversos esquemas que ofrece Microyuc para que los interesados tengan acceso a esas oportunidades de financiamiento para instalar o ampliar su negocio, por supuesto. Y ahí en su pantalla está viendo precisamente algunas imágenes de este evento que le comento. De la mano con este tema, ahora le platico que la inversión de 11,164 millones de pesos que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal para el sector turístico generará 10,000 empleos, así lo informó el subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico, Agustín Menéndez Reyes. Por supuesto que la oportunidad de empleo, la intención es que se genere para la mano de obra yucateca, para que en los municipios del interior del estado donde van a estar estos proyectos turísticos, pues puedan atraer y captar talento humano yucateco y que sea además la fuerza laboral que impulse estos proyectos. Creo que justamente la atracción de nuevas inversiones, la atracción de nuevas empresas hace que el mercado sea más competitivo y eso también se traduce en mejores oportunidades salariales para la mano de obra. Y mire, para que el sector empresarial conozca los programas de la Secretaría de Economía en Innovación, Productividad y Competitividad, se realizó el Foro Regional de Promoción ProSoft. Le cuento detalles. El secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, reconoció el interés del gobierno federal por impulsar la industria 4.0 en el estado para presentar los programas para el desarrollo de la industria del software y la innovación y también para la productividad y competitividad industrial, pues con los esquemas se busca el desarrollo económico incluyente por medio de la política de fomento industrial y de innovación para acelerar y potencializar el desarrollo de los sectores estratégicos. Y ahora le cuento que ya analiza la lista de candidatos a la presidencia del Tribunal de los Trabajadores. Antes que concluya el plazo de los 30 días establecidos, deberán tener la terna que se enviará al Congreso del Estado. El Ejecutivo analiza los perfiles de los candidatos a la presidencia del Tribunal de los Trabajadores al servicio del Estado y municipios, informó la secretaria general de Gobierno, María Fris Sierra. Se están analizando muy
responsablemente los perfiles que podríamos para que el gobernador pudiera presentar a los mejores para que pudiera el Congreso elegir al idóneo. O sea, hay que ver quiénes cumplen, qué perfil cumple los requisitos que se exige para que pueda ser propuesto esta persona, ¿no? Para este cargo bien importante. Antes que concluya el plazo de los 30 días, se tendrá la terna que se enviará al Congreso del Estado. Nosotros tenemos la responsabilidad de no irnos hasta el final, porque también, aunque la ley prevé que quien se queda en encargo del despacho es el secretario de ahí, pero también es importante que ya esté el titular trabajando. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora le cuento que unos 27 elementos de la Policía Federal y Municipal de Mérida, así como de la Comisión Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Marina, integró la segunda generación de la seguridad en concluir el taller básico 1 de lengua de señas mexicana que impartió el personal del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Fíjese que en la ceremonia la directora general del CEPREDEI, María Gabriela Vaqueiro Valencia, enfatizó que esas acciones se realizan para facilitar la comunicación con las personas que tengan alguna discapacidad auditiva, para que los cuerpos de seguridad desempeñen su función de ayudar a la ciudadanía de forma efectiva en elementos policiales de los 3 niveles de gobierno. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Está usted viendo Teleyucatán te informa. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Mire, le mandamos un cordial saludo a Joer Tilán, que dice que nos sintoniza desde Ticul, y también para Ramón Medina desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Y hoy le invito a Quinchil para que le presente a doña Higinia, una mujer que le cuento que se ha encargado de mantener viva la tradición del tejido de bejuco con sus propias manos. Las canastas de bejuco fueron algo común en las mesas de los yucatecos en los años 60 y 70, pero con el paso del tiempo, la tradición se pierde. Sin embargo, Higinia de Jesús Pot continúa elaborando artesanías con esa planta tropical de tallos largos, delgados, flexibles y fuertes, que se utiliza para enseres domésticos. Para la confección de la artesanía elaborada con bejuco, se requiere de paciencia, y María Higinia, vecina de Quinchil, aprendió el oficio de su madre y abuela, y utiliza esa habilidad para ganarse el sustento. Ahorita como no tengo trabajo, pues me dedico ahorita a hacer las canastas, porque pues no tengo quien me ayude, apoye con dinero, como yo ya soy viuda y no hay nadie que me apoye, pues me dedico a hacer las canastas para vender. Además de las tradicionales canastas, también elabora tortilleros, cestos, entre otros artículos que teje con el bejuco, luego de sancocharlo, pelarlo y limpiarlo. Para que no se pierda la tradición,
El oficio lo transmite a su cuñada y a su prima, que también demuestran su destreza en el tejido de bejuco. Y muy difícil hacerlo. No hay, pues ahorita no hay dónde ir a hacerlo, hay que buscar los material. Hay que ir hasta en el monte a buscarlo. Y los montes ahorita ya lo están cerrando todo. Nos hace difícil ir a buscarlo ahorita. Por eso yo les digo así a mi cuñada, a mi prima, que lo seguimos haciendo, para que no se pierda la tradición de las canastas de bejuco. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahora nos arrancamos con temas de educación y le cuento que imparten conferencias magistrales a profesionistas de la CEGEI. El objetivo es proporcionar técnicas y herramientas para mejorar la labor de estos profesionales que por supuesto son de vital importancia para todos estos centros educativos. Hablamos de los profesionales en educación, pero bueno, vamos a tener esta información regresando de la pausa comercial. Les recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Ahora enseguida estamos de regreso y tenemos la información puntual sobre este tema de los trabajadores sociales. Quédense con nosotros, nos vamos a la pausa comercial. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser, el que no se cansa, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Somos los verdaderos mexicanos, tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. ¿Estás con nervios, depresión, ansiedad? ¿O deprimido, postrado en una cama, no puedes dormir o de pronto se te sube el muerto? ¿Estás desahuciado? A ti es a quien quiero llegar.
De regreso en Tele Yucatán Te Informa, y ya aquí disfrutando este lunes 9 de septiembre de 2019. Y antes de irnos a la pausa comercial nos quedamos con un tema pendiente. Le hablaba de la importancia de los trabajadores sociales pues en la educación, y justamente por eso la CGI está impartiendo una serie de cursos en donde les dan técnicas y herramientas para que ellos nutran sus conocimientos y los puedan aplicar en el sector educativo. Y aquí le tenemos la información completa. Técnicas y herramientas para hacer más práctica la intervención profesional del trabajador social y los retos en el ámbito de la educación especial fueron temas abordados por Rubí Chablé Ávila e Isabel García Álvarez, expertas que compartieron sus consejos al personal de esta área de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Chablé Valencia, doctora en Ciencias de la Educación y autora de textos sobre diagnóstico y tratamiento de infantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, expuso que entre las técnicas y herramientas para mejorar la labor de los trabajadores sociales está la permanente comunicación con quienes sean tutores de sus estudiantes. Por otra parte, García Álvarez es una trabajadora social con trayectoria en pláticas a alumnas y alumnos de secundaria sobre el uso correcto de redes sociales, hábitos de estudio y consejos vocacionales. Ella puntualizó que los principales retos para los profesionales de este sector es concretar su función de guía dentro de la comunidad a través del diálogo y constante mejora para transformar su entorno. Tele Yucatán Te Informa. Vamos con más información y hablando precisamente de capacitación, ahora le cuento que la Secretaría de Educación del Estado informó que el próximo mes, o sea, desde octubre y hasta diciembre, por medio de capacitación en línea, presenciales y semipresenciales, docentes de la entidad tendrán la oportunidad gratuita de incrementar sus conocimientos en diversas áreas. La convocatoria para la formación continua del Programa para el Desarrollo Profesional Docente tuvo respuesta histórica, escúchelo bien. 2 horas después de su publicación se captaron 500 inscripciones, muestra del éxito de este tipo de acuerdos entre la CGI y las instancias formadoras, y justamente es muy positivo, por supuesto, para la educación en Yucatán. Y ahora le cuento que el director de distribución de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, Marco Saliasa Cisneros, llegó a la entidad para verificar cuáles son las escuelas que aún no cuentan con sus libros. Tenemos detalles de este hecho, pero le adelanto que aún falta por entregar una cierta cantidad de libros de textos aquí en Yucatán. El encargado de la Delegación Federal de la SEP en Yucatán, Juan Balán Vargas, aseguró que falta que llegue el 2% de los libros de texto gratuitos. De acuerdo al reporte que nosotros tenemos, ya estamos casi al 100% de entrega de los libros de texto que estaban pendientes. Quizá quedan algunos que son simplemente complementarios. De acuerdo al reporte que yo tengo, ya estamos al 98%, o sea que es mínimo ya la cantidad de libros de texto que aparentemente faltan, y esa es la idea de la visita del funcionario de Conalitec para hacer esa verificación. Sin embargo, dijo que las clases se imparten de forma regular a pesar de la falta de libros de texto, y aseguró que la situación no representará atraso en la formación académica de los estudiantes. Los docentes están totalmente preparados para este tipo de contingencias. De hecho, yo creo que seguramente han resuelto de manera positiva la situación en las escuelas. Hasta el último reporte de la CGI, el 30 de agosto, faltaban 299.800 libros de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, así como de educación indígena y los de braille para personas con discapacidad visual. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Ahora dejamos a un lado los temas de educación, cambiamos la página informativa y mire, aunque la mayoría de las personas no se la pasa pensando que pronto acabará su vida, si su último deseo es que lo cremen al fallecer, ponga mucha atención al siguiente tema, pues hay una alternativa que cubre este aspecto, pero de manera ecológica. Hoy se la presentamos. Con sal, arena o composta, se elaboran urnas ecológicas que se degradan en 10 minutos después de depositarlas en el mar o un cenote y en 3 meses cuando se siembran en un árbol. Es como un retorno a la naturaleza. Tenemos urnas del medio ambiente para 3 tipos. Tenemos para mar, para agua dulce y para tierra. Para quienes su último deseo es que sus cenizas se esparzan en el mar, las urnas son elaboradas con sal.
Se deposita en el mar, la sal se va a diluir en cuestión de 10 minutos y las cenizas van al fondo y lo que hacen es alimentar al coral. Algo similar sucede con las urnas de arena, con el contacto con el agua dulce. La arena se diluye, se va al fondo y las cenizas lo que alimenta es el fitoplancton. Las urnas para depositar en bosques o sembrar un árbol están elaboradas de composta. Es fibra de coco, hojas de cacao. La función es depositar las cenizas, se entierra en el bosque, en el monte, junto a un árbol que sería el árbol deseado por esa persona, o sembrarle junto como si fuera una maceta. Es un árbol, se siembra y en cuestión de 3 meses se degrada la composta. El árbol se va a alimentar directamente con las cenizas, entonces le estamos dando vida a la vida. En Yucatán comenzaron a utilizarse esas urnas para promover el cuidado del medio ambiente y evitar accidentes. Antes había literalmente una frase que la gente decía: cuando yo me muera, quiero que me cremen y mis cenizas las avienten al mar. Muchas veces terminaba bañándose con las cenizas porque no había el medio adecuado. Ahora con esta esfera, ese es el medio. El 60% de los servicios que ofrece son cremaciones. Creemos que es lo mejor porque los cementerios en sí son muy contaminantes. Contaminan el fondo freático. El tener una urna en una cripta, pues es lo ideal, pero ahora con esta innovación la gente le ha gustado mucho, tiene mucho impacto. De hecho hay un proyecto a futuro, se hablan de cementerios ecológicos. En lugar de comprar una cripta, una bóveda para enterrar, es comprar un árbol. Son cementerios verdes, se le llaman. En Puebla ya funciona uno. Al menos el 20% pide que sus cenizas se esparzan en el mar. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tenemos saludos pendientes y son para Enrique Rafael Pérez, que nos saluda desde Barranquilla, Colombia, para Saraí Llanes, que saluda a Jorge Llanes y ellos nos sintonizan desde Quimbilá. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Y mire, antes de despedirnos, vamos con la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva hasta las profundidades de los cenotes. Vamos a explorar a través de la pantalla estos cuerpos de agua, que le cuento es una palabra que proviene del maya Atzonot y que significa abismo, y que justamente aquí en la península de Yucatán abundan estos cuerpos de agua, y visitarlos resulta una de las experiencias más emocionantes que usted pueda tener. Mire, en su pantalla vamos ingresando, obviamente de manera digital, a estos cenotes. Unos buzos yucatecos son los que realizan estas inmersiones, exploraciones, y es como logramos dar con estas imágenes a través de las redes sociales que comparten ellos de la belleza de los cenotes que obviamente abundan aquí en nuestra tierra, en la tierra del Mayab. Aquí estamos disfrutando, miren cómo van caminando, van avanzando, nadando debajo del agua en estos cuerpos por las cavernas y túneles. Y lo cristalino que son las aguas, por supuesto. Le dejamos un fragmento para que disfruten. Los que han tenido la oportunidad de visitar estas maravillas, sin duda alguna, salen enamorados. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 45 minutos. Mi nombre es Liv de Nojede. Les recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Que tenga un excelente inicio de semana y le recomiendo que no le cambie. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, llora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán.
Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Esta tarde estaremos comentando lo que pues todos los aficionados al rey de los deportes los tiene satisfechos, los tiene contentos. Yucatán, los melenudos volvieron a sacar la garra y ayer en el quinto juego de la primera ronda de playoff en el Parque Cuculcán vencieron, inspirados por la serpentina de César Valdés, quien estuvo lanzando durante 7 episodios. Ganaron los melenudos 3 carreras a 1 a los guerreros de Oaxaca, así que 4 juegos a 1 en la primera ronda de playoff y están esperando a su rival que pues a partir del próximo sábado estarán afrontando la final de la zona sur. ¿Será Tigres? ¿Será Diablos? Tigres tiene ventaja 3 juegos a 2. Le estaremos presentando el juego de anoche en cuanto a la nota completa. También le estaremos platicando acerca de los comentarios. Platicamos en la sala de prensa con el manager melenudo Jerónimo Gil y también con el pitcher dominicano César Valdés acerca de este importante paso. Los Leones ya son finalistas de la Zona Sur Liga Mexicana de Béisbol temporada 2019. En el boxeo se anunció lo que va a ser noches de boxeo en el gimnasio polifuncional el próximo sábado 28 de septiembre. Se van a estar presentando un total de 7 combates. Le tendremos el reporte completo. Y en el polideportivo, la información al día de lo que fue la Liga Motolenea de Béisbol y la carrera de 10 kilómetros de la Cruz Roca, donde Jaime Tolosa resultó el triunfador. De esto y mucho más estaremos platicando y como todas las tardes el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, buenas tardes. Mario, muy buenas tardes, así es, ya listos con toda la información deportiva de este lunes. Iniciamos la semana, les decía, bastante información la que vamos a tener el día de hoy, así que quédese con nosotros. Por cierto, ya concluyó el Campeonato Nacional de Softball, el día de ayer terminó este nacional de la categoría sub-25 y menores, en donde Sonora se proclamó el monarca en la rama varonil, ganándole 3-0 a Baja California, mientras que en la femenil ganó la delegación de Tamaulipas, que también se impuso sobre Baja California, así que bueno, tanto Sonora como Tamaulipas, los campeones en varonil y femenil de este campeonato nacional que concluyó el día de ayer al mediodía, se jugó en el campo de aquí cerca, aquí cerquitita en la colonia Jesús Carranza. Vámonos rápido con nuestras vías de comunicación, 940-7600, nuestro teléfono, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros.
Información del rey de los deportes, le decía, inspirados en la serpentina de César Valdés, el mejor lanzador de la temporada. Bueno, pues Yucatán desde el primer rollo en el quinto juego de la primera ronda de playoff ayer en el Kukulcán conectó par de dobletes, Alex Lidi y el Pepón Juárez, que finalmente representarían carreras. La tercera anotación la fabricó en la segunda entrada el niño Leo Eras. Aquí está el resumen, la victoria, 3-1 ante Oaxaca y Yucatán es finalista de la zona sur. El dominicano César Valdés lanzó sólidas 7 entradas para conducir a los Leones de Yucatán al éxito de 3-1 contra los Guerreros de Oaxaca y obtener el pase a la serie de campeonato de la zona sur anoche en el Parque Kukulcán. Valdés completó su labor de 2 hits con 1 carrera y obtuvo su primer triunfo de la postemporada. Lo relevaron Enrique Burgos y Josh Luke. Este último se apuntó el salvamento. Alex Delgado cargó con el descalabro. Desde el amanecer del partido, los melenudos tomaron ventaja al anotar 2 carreras con imparables productores de Luis Felipe Juárez y Xavier Scruggs, que pusieron el marcador 2-0. Y en el segundo acto sentenciaron el juego con un zarpazo más con sencillo productor de Walter Ibarra. Oaxaca hizo su única anotación en la cuarta entrada con Alejandro González, quien se envasó con pasaporte y momentos después aprovechó una rola de doble matanza de Moisés Sierra para irse a la conquista del Pentágono. Los Reyes de la Selva se convierten en el primer equipo en obtener su pase a la final del sur, esperando ahora a su rival, que será el ganador de la serie entre Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo. Estos últimos con ventaja en la serie de 3-2. Bueno, y como sucede en estas series de playoff, siempre al término del partido se realiza una conferencia de prensa con los protagonistas de ambos equipos. En esta ocasión, pues nosotros platicamos con César Valdés y con el manager Jerónimo Gil de los Leones de Yucatán. Por cierto, César Valdés, este pitcher melenudo, quien se obtuvo la victoria. Por ella comenta de que, bueno, que apoyen al equipo melenudo, pero con comentarios positivos, porque dice que por allá algunas otras personas y algunos otros medios de comunicación comentaron cosas negativas. Esto es lo que dice Jerónimo Gil y César Valdés. Bueno, hasta ahorita todavía no hemos platicado nada de eso, pero tenemos días para ver, para recapacitar lo que podemos hacer, pero gracias a Dios todos los muchachos están bien, todos los abridores están bien, todos los muchachos, y yo creo que hay que seguir trabajando porque realmente no hemos ganado nada. Pues yo creo que la dedicación, el entusiasmo de los muchachos, yo siempre lo he dicho, yo tengo mucha confianza en ellos desde que llegué aquí, he platicado con bastante de ellos y yo creo que lo mejor que tienen ellos es la confianza y de mí no lo van a perder. Yo siempre les he dicho que salgan a dar todo por el todo al 100%, que se dediquen, que se enfoquen a lo que quieren hacer y todo va a estar bien. Gracias a Dios ahorita ya pasamos a la final y tenemos que seguir enfocados en lo que viene. Claro que sí, no es fácil, perdimos un juego aquí y se escucharon muchos comentarios negativos, eso no lo queremos. Queremos al aficionado de verdad que venga a apoyarnos en los momentos buenos, momentos malos, y este es el béisbol, ese es el juego, y no todos los días serán de gloria, vendrán momentos difíciles, pero como equipo, como conjunto estamos positivos, enfocados y a dar lo mejor siempre. Bueno, pues allá estuvieron las declaraciones del manager Jerónimo Gil y del pitcher César Valdés de los Leones de Yucatán. Las otras confrontaciones de los playoffs, bueno, pues el equipo de los Tigres ayer ganó 3-1 en Cancún a los Diablos. Con esto, el equipo de Quintana Roo tiene ventaja 3-2. Hoy es el lunes de descanso. Mañana se va a estar reanudando en el Alfredo Harp Helú en la capital del país. Y bueno, si la serie, la final de la zona sur, llegara a ser contra el equipo de los Tigres, los primeros 2 partidos de la final sureña serían aquí en el Kukulcán sábado y domingo. En caso de ser ante el equipo de los Diablos, la serie del sur estaría arrancando en la capital del país también el próximo sábado y domingo. En el norte, Monclova venció 10-5 a Monterrey. Esta serie está empatada a 2 triunfos por bando, y el equipo de Tijuana ayer apabulló 17-9 a los Zaraperos de Saltillo. Los Toros de Tijuana tienen ventaja
3-1 ante el equipo de los Zaraperos de Saltillo. Así marchan las otras confrontaciones, las otras series de la primera ronda de playoff temporada 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Vamos a la pausa y regresamos con la información del boxeo y también del atletismo. Hoy, la democracia se escucha así. Es importante que salgan a votar. En el futuro cercano, podría escucharse diferente. Gracias por votar. Recuerda que también puedes ser votado y asociarte libremente. El Tribunal Electoral te invita a la 7ª Feria Internacional del Libro, Democracia y Tecnología, del 25 al 27 de septiembre, en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Informes en www.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Gracias por continuar en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Actividad del boxeo el próximo 28 de septiembre. Noches de boxeo en el gimnasio polifuncional. Hoy se presentó el cartel. Aquí los detalles. Ante el coahuilense David Flash Martínez, el yucateco William Terrible Puch estelarizará el próximo sábado 28 de septiembre a 10 rounds en peso minimosca la velada boxística que tendrá lugar en el gimnasio polifuncional. Pues me siento muy contento. Ese sueño me ha costado llegar hasta ahí. He batallado mucho y ahorita que veo mi nombre ahí y todo, que voy a ser estelar, me siento muy contento y muy emocionado por la pelea. Al parecer vi un pedazo de un video de mi rival y es aguerrido y pues mi tipo de pelea igual es aguerrido y siento que va a ser una guerra, los 10 rounds. En la pelea preliminar, Manuel Venado Ceballos se medirá a 8 rounds en peso semicompleto a un rival aún por definir, situación que según externó el pupilo de Julio Tarrago no le preocupa pues está listo para pelear ante cualquier rival. No tenemos claramente contra quién vamos a pelear, pero a lo largo de toda mi carrera han habido varias ocasiones en las que se me presenta un rival, se me cae. Entonces esto ya se me hizo algo normal, prepararme para cualquier tipo de rivales. Aparte, pues la preparación amateur como que en mi carrera me ayuda a resolver las cosas al instante, ¿no? Entonces, aún no sé muy bien contra quién voy a pelear, aún se están moviendo las cartas, creo que es un peleador emergente. Entonces, en eso influye la preparación, en saber en resolver al instante contra quién vamos a pelear. La función Noches de Boxeo del 29 de septiembre iniciará a las 6:30 de la tarde e incluirá un total de 7 combates, 3 a 8 rounds, 3 más a 4 y la estelar a 10 episodios. Bueno, y vámonos ahora con el deporte amateur, y es que la Liga Motuleña de Béisbol inició su campeonato y premió también a sus campeones individuales. Y también en el atletismo, pues Jaime Tolosa fue el ganador de la carrera que organizó la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán. En el marco del segundo juego de la serie final de la Liga Motuleña de Béisbol, categoría de segunda fuerza, entre los equipos de Bucsots y Concal, se premió a los campeones individuales del torneo pasado, evento que se realizó en el campo Audomaro Aguilar de Bucsots. Los peloteros reconocidos fueron Cristian Chiquini, campeón bateador con .537 de porcentaje y campeón jonronero con 4 cuadrangulares, al igual que Pedro Lizama y Rafael Canché, mientras que en el picheo el monarca fue Wilber Gorosica con récord de 4 victorias sin derrota. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, estuvo presente en el arranque de la serie final y entregó los reconocimientos a los campeones individuales. Por otro lado, Jaime Tolosa fue el ganador de la carrera de 10 kilómetros que organizó la delegación de la Cruz Roja y en la que tomaron parte 600 competidores. Tolosa cronometró
39 minutos y 58 segundos en su llegada a la meta, mientras que en la rama femenil ganó Sonia Villalpando con tiempo de 51 minutos y 46 segundos. En cuanto a la modalidad de 5 kilómetros, el ganador fue René Polanco Escalante en varonil, mientras que en femenil, Claudinia Bojorquez fue la ganadora. María Cristina Castillo Espinosa, presidenta del DIF Yucatán, fue la encargada de dar el disparo de salida de la carrera, acompañada de Michelle Rodríguez, presidenta de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Bueno, pues muchas felicidades a quienes participaron y por supuesto quienes ubicaron los primeros 3 sitios de las respectivas categorías. Con esto estamos llegando a la parte final. Yo le invito a que hoy a las 7:30 de la noche, si no tuvo la oportunidad de sintonizarlo a las 2:30 de la tarde, nos acompañen con Garra Melenuda edición Playoff. Vamos a estar presentando el resumen del juego de ayer, la victoria 3-1 de los Leones de Yucatán ante los Guerreros de Oaxaca en el 5º partido de la primera ronda y que con ello son los primeros finalistas de la Zona Sur Campaña 2019. Recuerde, hoy a las 19:30 horas, 7:30 de la noche, Garra Melenuda, edición Playoff. Por allá vamos a estar en la crónica Andrés Novelo Basulto, Antonio Lizama y un servidor presentándole el resumen del juego de anoche. Nos vamos, señor Lizama. Vámonos, hay que sacar la garra. Vámonos. Hasta la noche. Excelente tarde. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos